Buenos días a todos, yo soy Alicia Cabrera, técnico de la Cámara de Comercio de Cáceres, y os quiero dar la bienvenida a esta nueva jornada financiera organizada por la Cámara y Liberbank. En esta ocasión vamos a hablar de cómo refinanciar las deudas bancarias de una empresa, y para ello tenemos como ponentes a Pablo Rengifo, consultor financiero y CEO de Rural Talent, y a Gonzalo Miranda, director de PricewaterhouseCoopers. Bienvenidos a ambos. Antes de darles paso, quería pedir que por favor todos los asistentes mantengan su audio cerrado durante toda la jornada y que en caso de tener preguntas las vayan poniendo por el chat, porque al final de la jornada habrá un turno de preguntas que iremos resolviendo. Para los ponentes, deciros que tenéis ya habilitada la opción de compartir pantalla y que una vez finalizada vuestra exposición, que por favor dejéis de compartir para que el siguiente pueda compartir la suya. Y bueno, sin más, daros paso para que iniciéis la jornada. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias y nada, bienvenidos a todos. Y voy a compartir pantalla en esta jornada que espero que disfrutemos y sobre todo que tratemos un tema que muy en boga, muy de actualidad, sobre todo por la situación que vivimos a día, incluso a nivel tanto personal como empresarial, y que, bueno, pues vamos a tratar, tanto Gonzalo como yo voy a hacer una pequeña exposición un poco en general de lo que yo creo que está sucediendo hoy en día y luego abordaremos ya tranquilamente el proceso ya más práctico, más directo de cómo abordar un proceso de refinanciación en una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a empezar, aunque bueno, yo creo que se podría matizar, pero es verdad que las deudas, cuando, como decía John Maynard Keynes, si yo te debo una libra, tengo un problema, pero si te debo 1.000.000, el problema es tuyo, ¿no? Yo creo que hay matices, pero vamos a ver cómo eso verdaderamente, bueno, pues tiene su aquel, ¿no? En lo que llamamos lo de too big to fail, que se dice, o lo que es aquellas empresas que adquieren un tamaño y que cada vez vemos más, en contrario de lo que es un autónomo, una pyme, en la cual, bueno, pues un proceso de refinanciación pues se hace más arduo, ¿no? Quería ver un poco, en términos generales, no se puede hablar de refinanciación de una empresa sin ver un poco el nivel macro, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación de sobreendeudamiento público pues notorio. Ahí tenemos un poco los gráficos históricos y si vemos, pues generalmente todos esos procesos han venido por circunstancias muy concretas. Por regla general, anteriormente las guerras no solo han servido para ciertos propósitos, digamos, de ciertos países, sino también que han supuesto siempre procesos de acumulación de deuda enormes. Y ahora, pues quizás no estamos exentos de eso, ¿no? España, sobre todo, había vivido una etapa en que si partimos incluso del año 75, la guerra, vamos, la deuda pública pues era prácticamente inexistente, ¿no? Y estamos ahora en una situación superando el 120% del PIB, que, bueno, pues eso, quieras o no, a pesar de los paquetes que luego la veremos, lo que suponen para la empresa y que estamos muchas empresas esperando supuestamente esa decisión mañana de esos 11.000 millones de euros de estímulo o de inyección, ya veremos cómo se estructura, pero en realidad es verdad que el margen de maniobra pues no es excesivamente halagüeño, ¿no? O sea, no es la suficiente holgura como para que esos paquetes, a pesar del apoyo del Banco Central Europeo, pues permitan verdaderamente reactivar esa actividad, pero bueno, veremos realmente cómo eso se evoluciona en las próximas semanas y meses, ¿no? Pero como vemos,
en cierta manera ha habido una explosión enorme de la deuda pública, en el stock de deuda pública, que vamos, fue bastante plano en lo que fue del 95 al 2008-2009, pero luego ha sufrido, bueno, pues ese crecimiento exponencial a través de esa crisis que hubo de 2008 y ahora con el tema del 2019-20 de la pandemia, ¿no? En términos de la deuda privada, yo creo que es importantísimo ver el esfuerzo titánico, ¿no?, que se hizo por la empresa y a nivel también de los hogares españoles a partir del año 2009, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo verlo, que como los ratios pues estábamos ya muy cerca, incluso por debajo de lo que era la media de endeudamiento europeo, y esto, bueno, pues nos había dejado en ese exceso teórico de crédito al sector privado en España digamos, esa época del 2000, sobre todo 2004 al 2008, donde la deuda creció exponencialmente, pues como, digamos, tanto empresa como hogar, pues ha hecho, digamos, un esfuerzo enorme y estábamos en tasas, pues de nuevo bastante holgadas, o por lo menos muy saneadas, ¿no?, antes, hasta diciembre de 2019. Y como se ve, vamos, las empresas redujeron en más de 350.000 millones de euros su stock de deuda, y bueno, veremos cómo reaccionamos y cómo verdaderamente si es capaz de que la pandemia no afecte en exceso, porque ahora mismo estamos viendo que a pesar de esos anuncios de créditos ICO, pues en realidad muchísimas empresas, desde el cierre, desde el 11M, pues lo que han sufrido son prácticamente 12 meses, muchas de ellas sin recibir ayudas, y lo que ha conducido pues a bastante cierre de empresas, y que ojalá que no sea definitivo y que muchas de ellas pues puedan recuperarse. Y luego hablaremos también de lo que es este paquete, y sobre todo en la definición de qué es una empresa viable o no viable, sobre todo cuando bueno, pues sabemos la importancia de lo que es sobre todo un sector en España que representa tanta actividad como es la hostelería y el pequeño comercio, y como, bueno, pues son empresas que suelen vivir en el día a día, y el hecho de que se cierre realmente tu actividad de manera fulminante un día, pues verdaderamente tu margen de maniobra prácticamente es prácticamente nulo, ¿no? Como decimos, a partir de marzo del año pasado, pues si vemos, existen obviamente señales, y ahí lo vemos incluso en las empresas del IBEX 35, como sobre todo pues destacando IAG y Meliá, pues como su deuda pues prácticamente se ha doblado, ¿no? Esto es evidente. Y en ese periodo, bueno, pues aquellas, sobre todo que del IBEX 35, son capaces de acceder a los mercados financieros, pues rápidamente hubo una, bueno, no diría explosión, pero sí aprovechando emisión de bonos rápidamente para poder alargar, digamos, el vencimiento de deudas de esas empresas, ¿no? Pero como vemos, IAG, evidentemente el sector de la aeronáutica, o Meliá, el sector turístico, pues tuvieron que recurrir a esa financiación de emergencia durante esos meses, y eso ha causado pues un sobreendeudamiento que veremos a ver pues cómo se soluciona, porque al final del día, pues lamentablemente la deuda en algún momento pues se tiene que devolver, y eso, bueno, pues veremos si esa reactivación de la economía permite a muchas de esas empresas
y cómo manejan su capacidad de poder devolver la deuda, ¿no? El número de empresas activas lo quería poner un poco en perspectiva porque evidentemente con la deuda, con la crisis 2008, pues hubo una caída bastante considerable hasta el 2013-2014 de empresas, pero vemos como esa reactivación de la economía española ya en los últimos trimestres de 2013 pues condujo a un sendero de una prácticamente recuperación total en 2019 de lo que era el ecosistema empresarial español, ¿no? Y bueno, si vamos un poco a lo que es una visión general de lo que podría ser la economía española en 2020, bueno, hay un cierto consenso de que la caída del PIB pues se acercó más o menos al 11%. Yo creo que es natural que España tuviera esa caída y yo creo que ha habido para mí un exceso de digamos, de anuncio de que España había sido el país con mayor caída. Bueno, yo creo que hay pocos países donde el turismo representa un porcentaje tan alto y tan elevado del PIB como es España, ¿no? Siendo la segunda potencia mundial detrás de Estados Unidos y por tanto, cuando un sector tan importante con unos ingresos en 2019 por encima de cercanos a los 70.000 millones de euros se cierra de manera fulminante, pues es evidente que tampoco hay que ser un genio para saber que la caída del PIB pues va a ser bastante elevada y mucho más pronunciada que en muchos otros países y no es, digamos, es decir, alarmante en lo que es simplemente refleja la estructura del país, ¿no? Con lo cual era bastante lógico el hecho de que nosotros fuéramos un país con una mayor caída. Lo que sí, evidentemente, en ese muy afectado ese sector, el turismo, que ha requerido también una necesidad de reducir empleo, y cuando realmente el empleo, como veremos luego, pues había recuperado verdaderamente muy bien hasta diciembre del 2019 y lamentablemente, bueno, pues con la caída de actividad en marzo, pues cerca de 3,3 millones de personas tuvieron que acogerse a un ERTE, en el cual, bueno, pues ahora tenemos prácticamente 900.000 personas, pero con un crecimiento del paro que lamentablemente bastante elevado. Cerca de 1 millón de personas han sufrido el tenerse, el perder su empleo, y que estemos en una cifra bueno, pues cercana más o menos a las cifras de 2008-2009. Y que, bueno, pues aunque se ha extendido el ERTE hasta mayo, pues veremos a ver si esta reactivación pues permite que esas 900.000 personas vuelvan de nuevo a la actividad y que incluso pues la economía sea capaz de absorber bueno, pues parte de ese millón adicional, incluso más, y volvamos a esa senda de crecimiento. Yo creo que es muy importante, quería por lo menos abrir con este contexto, porque evidentemente, como vemos, ha habido sectores menos afectados, como la agroindustria. Incluso a lo largo de la geografía española, pues ha habido regiones, como vemos ahí, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, con caídas del PIB menores. Son quizás regiones con una actividad agro pues más importante y quizás relativamente menos dependiente del turismo, pero bueno, pues vemos otras regiones pues con unas caídas extraordinarias del PIB, y que verdaderamente, bueno, pues esperemos que cuando se abra ese sector pues haya un rebote importante y que este no sea excesivamente tarde y que muchos de esos negocios pues vuelvan
de nuevo la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Quería un poco poner ese contexto porque evidentemente esa refinanciación, cuando abordamos una refinanciación, lo hacemos a través de ciertas variables, ¿no? Y esas variables pues es la predicción económica, la capacidad de creación de empleo, de consumo, y que eso también pues son contextos económicos que hay que tener en cuenta y que ya veremos luego con Gonzalo cuando se está proyectando tu capacidad bueno, pues, de generar caja a futuro y poder abordar una refinanciación con garantías, ¿no? Aquí de nuevo viendo un poco esa visión general de la evolución del número del paro y que, bueno, pues que esperemos que no sea, bueno, pues una situación excesivamente dañina y que estas Pablo, sí. Perdona, se te oye ahora un poquito más bajo, no sé si... ¿Se me oye más bajo? Puede ser un poco Ahí mejor, la ahora señal, ya. sí. Vale. Ahí, perfecto. Vale, perfecto, Gracias. gracias. Y sobre todo, pues eso, hablando un poco de estas perspectivas del 2021, bueno, pues hay cierto consenso de que esa horquilla de crecimiento de entre el 5 y 9% en 2021. Yo creo que cada vez más las cifras se van viendo en torno al 5, 5,5 a través de los diferentes organismos internacionales. Pero bueno, evidentemente eso tendrá mucho que ver, digamos, el impacto de lo que son las exportaciones, cómo se reactiva el consumo y en eso, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo el comportamiento del empleo es clave, ¿no? Y luego también la inversión y en eso de la inversión también muy importante esa estabilidad que alcancemos en los próximos meses y favorezca no solo la inversión interna de las empresas, sino también la inversión extranjera. En eso, evidentemente, tenemos los fondos europeos, esos 140.000 millones de euros y ahora veremos mañana, supuestamente se aprueba la ayuda de 11.000 millones a empresas que sobre todo, bueno, pues vamos a ver cómo se articula y en qué sentido, bueno, pues son verdaderamente 11.000 millones que son capaces de reactivar y sobre todo cómo se canalizan y a quién se canalizan esas ayudas para que verdaderamente generen ese rebote y esa capacidad de sobrevivir y de generar ese empleo, ¿no? Tenemos ese apoyo del Banco Central Europeo, bueno, se ha manifestado en varias ocasiones de manera rotunda esa ayuda europea hasta el 2022 y eso, bueno, pues no deja de ser algo importante, pero bueno, a nivel geopolítico pues tenemos eventos importantes, ese Brexit que, bueno, pues se va desarrollando en cierta manera razonablemente bien dentro de los acuerdos con la Unión Europea. Tenemos un cambio de gobierno en Estados Unidos que habrá que ver cómo afecta geopolíticamente, en especial, bueno, pues sobre todo a las exportaciones. En eso, bueno, pues hemos tenido algún tipo de buena noticia, sobre todo el tema olivar y aceitunero en España, que se han levantado esas pequeñas sanciones. Veremos cómo a nivel de exportaciones y de actividad, pues eso resulta. Bueno, las indicaciones es que parece que es el gobierno Biden más inclinado a lo que es el volver a las rondas de negociaciones de la Organización del Comercio, pero bueno, también tenemos las elecciones en Rusia, que veremos también cómo se desarrollan en septiembre y los eventos, que sobre todo destacar cómo se van a ir desarrollando todos esos eventos que tenemos este año y a mí en particular
pues me interesaba mucho ese sector tan importante como es el de ferias y congresos, que vuelva de nuevo a reactivar la economía y sobre todo esa economía tan importante que es la de viaje de negocios y donde también España pues ha sido pues muy puntera, ¿no? En ese sentido, pues tenemos, como decíamos, el debate sobre la financiación pública, que cada vez, bueno, pues ha tomado mucha fuerza a través de los Real Decreto 8/2020 y 34/2020, y veremos a ver cómo se desarrolla. Yo, si tuviera que decir una opinión personal, yo creo que, aunque evidentemente no es fácil, pero creo que no se puede dejar a empresas durante estos 12 meses, a pesar de que ha habido esos créditos ICO, pero yo creo que esa ayuda debería haber sido implementada quizás con un poquito más de fuerza y de contundencia, y sobre todo veremos si se queda más en la parte de deuda o ayuda directa. Incluso se habla de posible conversión. A mí me parece importante que al final del día lo que resulte en esa capacidad de generar empleo y de multiplicador de empleo, que eso es lo verdaderamente importante, y que no haya afectado a empresas que lamentable lo ha hecho, pero que eran muy viables y que lamentablemente por culpa de ese cierre durante esos meses pues pueden estar abogadas al cierre probablemente definitivo, ¿no? Yo, de cara a esa posible refinanciación, también me parece muy importante ver que en los últimos años, bueno, pues las empresas han perdido, quizás para mí, un tema muy importante, y es que la concentración bancaria y que continúa, pues ha afectado notablemente, ¿no? Tu capacidad de deuda y de negociación con diferentes entidades bancarias que bueno, pues han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, y que ahora pues incluso pues muchas empresas se encuentran con tanto siendo clientes del último CaixaBank o Bankia, y que me imagino que la entidad pues absorbe esos riesgos bancarios de manera global, y bueno, pues eso conduce a que cada vez, bueno, pues tu capacidad de negociación se limita, ¿no? Teníamos antes más de 40 cajas de ahorro y muchas más entidades de crédito. Ahora pues verdaderamente el número de entidades bancarias pues se ha reducido de una manera para mí excesiva, y eso, bueno, pues influye, quieras o no, a la capacidad de recurrir al crédito bancario. Sobre todo porque, bueno, un sector que cada vez, como decía, más concentrado, en el cual estamos prácticamente en niveles de más o menos los años pre-80, tanto en términos de sucursales como en términos de empleo, y que, bueno, pues eso también tiene un impacto directo en todo el proceso de refinanciación y de acceso a financiación bancaria, ¿no? Estamos viendo además que con toda esta incertidumbre pues cada vez se endurecen más la concesión del crédito, y que, bueno, pues aunque creció un 5% en el periodo de enero-noviembre, pero eso quiere decir que absorbiendo el impacto de los créditos ICOs, con lo cual el flujo de dinero a la empresa, yo creo que si quitáramos el impacto pues sería negativo. Y lo mismo que ha pasado con el crédito al consumo, que se redujo notablemente un 27%, y las hipotecas, pues a pesar de eso, bueno, se mantienen relativamente estables, ¿no? Solamente un 1% por debajo de 2019. Pero bueno, estamos viendo mayores restricciones, y eso probablemente es algo que se va a dar en los próximos meses, y sobre todo, bueno, pues las entidades se debatía, ¿no? Hace escasamente unas semanas esa propuesta
de quizás ciertas quitas en los créditos ICOs que tenía un impacto pues importante, ¿no? en ese 20% no cubierto por el Estado, y que eso, bueno, pues podía generar en ese sentido pues una pérdida a las entidades bancarias pues de varios miles millones de euros, ¿no? Con lo cual eso lo que sí genera es un debate importante, y yo creo que lo veremos luego con Gonzalo, de que sí que yo creo que como empresa es importante adelantarse, estar preparados y probablemente abordar, si no se ha hecho ya o no se está en proceso de, sí que preparar a la empresa un proceso de refinanciación, y por lo menos, si no, de revisión, ¿no?, del plan de negocio de cara a los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos además la aparición de fuentes alternativas, como sabemos, incluso para pequeñas y micro y pymes. Yo creo que la financiación alternativa, y luego lo veremos más tarde, yo creo que, bueno, viene a paliar relativamente ese hueco que en cierta manera ha dejado esa concentración bancaria, ¿no? Y ha habido un crecimiento exponencial de lo que son los fondos de deuda, y bueno, luego hablaremos de ello, pero yo creo que aparte de eso, bueno, pues tenemos todo el entorno fintech con la capacidad también de proporcionar financiación a pequeñas empresas, y eso yo creo que es importante cada día más, que las empresas, bueno, pues estén cada vez más informadas y sobre lo que es el ecosistema de financiación, y no solo ligado, bueno, pues como ha sido tradicionalmente, a la sucursal bancaria, sino que existen cada vez más numerosas fuentes crecientes de obtener recursos financieros, ¿no? Eso lo veremos más tarde, y simplemente quería agradecer de nuevo a todos los que estáis esta mañana con nosotros, que no es fácil sacar hueco para hablar de este tema, pero que creemos que es muy importante, y que me gustaría dar paso a Gonzalo, y si hay cualquier tipo, sí que queríamos que, por supuesto, abrir siempre y tener siempre el chat abierto a todos vosotros de sugerencias, cualquier duda, cualquier comentario. Esto tiene que ser dinámico, porque al final del día, digamos, en esta situación, pues se encuentran muchas empresas, muchos asesores, consultores, y que, bueno, pues en toda esta incertidumbre yo creo que es bueno cada vez más aunar opiniones de todo tipo, y que seamos capaces de resolverlas para abordar estos próximos meses de necesidades de financiación para nuestras empresas en España. Con eso quería dejarte, Gonzalo, que siguieras tú adelante. Aquí Muy tenemos, bien. como digo, el chat abierto, y queremos que sea lo más dinámico posible, y nada, te dejo todo tuyo. Adelante. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Pablo. ¿Se me oye bien o no? Se te oye perfectamente. Fenomenal. Vale, pues nada, y en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Cáceres y a Liberbank por organizar estas jornadas, ¿no? Y también a Pablo, que además pues es quien me ha invitado para poder participar, y yo estoy encantado, ¿no? Bueno, es un tema al que yo me dedico, del cual Pablo también sabe mucho, ¿no? De hecho, a Pablo le conozco, pues yo diría que hará 10 años, a lo mejor por lo menos, que coincidimos en una reestructuración, ¿no?, de deuda. Efectivamente. Tú estabas en Barclays y yo en Banco Pastor, y coincidimos en esa refinanciación famosa de Construcción San José y Parque Sol, y con lo cual han pasado ya unos cuantos años. Ha llovido, y yo creo que esa era una de las primeras así relevantes que hubo en España,
y desde entonces, pues lamentablemente no ha parado de haberlas, ¿no? Pero bueno, y efectivamente, no, yo veía el gráfico este de la concentración bancaria y bueno, tanto tu entidad de aquel entonces como la mía, pues han sido absorbidas por ahí por otros, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues el proceso de concentración bancaria ha sido tremendo. Pero bueno, luego yo creo un poco, la verdad que la introducción de Pablo me pareció fantástica, ¿no? Y yo creo que sitúa muy bien el contexto. Estamos en un momento, pues yo diría, un poco de incertidumbre, ¿no? Y que con todo este lío que tenemos del coronavirus, pues la verdad es que, bueno, yo que me dedico a las refinanciaciones, pues nosotros aquí en Price pensábamos, oye, pues a partir con esto del coronavirus, a partir del segundo semestre, pues vamos a tener un montón de trabajo, ¿no? Y no pasó. Entonces, siguió pasando el tiempo, no, pues después del verano, pues a principio de año, ¿no? Y la realidad, y un poco como comentaba Pablo, pues es que, oye, con todas esas ayudas públicas que se han ido dando, pues las empresas han tenido una inyección de liquidez bastante relevante, por lo menos algunas de ellas, y están un poco anestesiadas, ¿no? Y quizás todo el mundo pues ha estado más pendiente, oye, de ver cómo gestionan los ERTES, los ICOs, ahora con lo de la SEPI, ahora estamos todos pendientes y nerviosos a ver qué pasa con los famosos 11.000 que comentaba Pablo antes también. Luego el tema de los fondos europeos, que yo creo que es un tema un poco más específico para proyectos pues, innovadores y grandes y demás, y no sé si eso va a estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que nadie se ha parado a pensar en el después, ¿no? En el momento en que todas estas ayudas públicas se acaben, que yo me encuentro otra vez con la cruda realidad, con mi empresa, en la que además probablemente tengo más deuda porque he cogido ICOs y demás, y tengo que volver a mi día a día en una situación económica pues probablemente peor que la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, bueno, yo he preparado una presentación sobre el tema de las refinanciaciones, ¿no? Voy a poner en pantalla, a ver si soy capaz. Y, vale. Entiendo que se está viendo, ¿no? Y la verdad es una presentación que es, digamos, quizá pues un poco introductoria al tema, ¿no? Pero bueno, yo encantado de que profundicemos en lo que queráis, pues oye, tanto por preguntas que mandéis al chat o oye, directamente si queréis interrumpirme, pues yo no tengo problema. Y creo que así pues será más dinámico y intentaré aburriros un poco menos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, en principio tenía idea de hablaros de 3 puntos. El primero sería, oye, los síntomas y las causas que nos pueden llevar a necesitar refinanciar o reestructurar la deuda de una compañía. Luego, lo que es el proceso de refinanciación en sí, porque, bueno, son procesos que como decía, hace 10 años, pues en España, por suerte, no habíamos visto tantos. Ahora ya sí que hemos visto muchos. Y hay una cierta estandarización, ¿no? Dentro de que cada uno es un mundo y cada uno es diferente, pues sí que hay unos pasos y una serie de materiales y análisis que yo creo que es fundamental hacer en todos los casos, ¿no? Y por último, y en línea con lo que comentaba Pablo, pues también comentar un poco esos nuevos actores que tenemos dentro del mundo de la financiación, que yo creo que cada vez pues van a ganar más importancia, ¿no? Y serán posiblemente parte de la solución a futuro pues bueno, de poder salir de esta crisis que nos ha generado el tema del COVID, ¿no? Entonces, yendo a lo que pueden ser los síntomas y las causas de una refinanciación o lo que puede generar esa necesidad, pues bueno, o sea, podríamos hablar de crisis financiera, que fue lo que pasó hace años cuando se produjeron las primeras refinanciaciones, o incluso pues, de recesión económica, ¿no? que quizás es un poco más el caso actual, o el caso actual igual es un mix, ¿no? O sea,
y como comentaba Pablo, pues hemos tenido, la estimación es que la caída del PIB en este año haya sido el 11%, que es una cosa absolutamente extraordinaria, bueno, creo que no se veía desde hace no sé cuántos años. Y luego es verdad que para los próximos años se prevé un cierto crecimiento del PIB, pero claro, porque la base sobre la que vamos a partir es un 11% más baja, ¿no? Con lo cual, realmente para recuperar ese 11% perdido, pues vamos a tardar años, ¿no? Y va a ser años en los que la economía todavía pues no va a haber recuperado el ritmo que teníamos en el 19 antes de que llegase el famoso COVID, ¿no? que ha trastocado todo nuestro mundo, ¿no? Entonces, básicamente un proceso de reestructuración lo que intenta, o el objetivo fundamental, es adaptar las compañías a su realidad de su negocio actual, ¿no? Y si vamos más a lo que es la parte financiera, a la parte de la deuda, pues es adaptar la estructura de capital o la estructura de la deuda a la capacidad que tiene la compañía para poder reparar, ¿no? De manera que, oye, sabiendo que mi mercado es diferente, pues seguramente mi generación de caja y mi capacidad de repago no va a ser la misma que tenía antes, ¿no? Y a lo mejor toda la deuda que yo tengo ahora, pues no la voy a poder repagar tan fácilmente y hay que ver qué soluciones podemos buscar para de alguna manera adaptar eso, ¿no? Entonces, siempre pues, hay diferentes tipos de problemas que puede encarar una compañía, ¿no? Los hay que deberían de ser solucionables por la propia compañía y hay algunos en los que ya pues se necesita, poníamos ayuda externa, y a lo que nos referimos es, oye, ya la solución no depende de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en temas en los que yo ya no tengo capacidad de repagar toda la deuda que tengo, pues necesito ayuda de mis financiadores para poder adaptarla, ¿no? O sea, ahí tengo que llegar a un acuerdo con ellos porque si no tengo un problema, pues que me puede llevar incluso al concurso, ¿no? Aquí hay una cosa que dicen los ingleses, porque este mercado de las refinanciaciones, la verdad que o sea, ahora aquí ya pues llevamos muchos años haciéndolo, ¿no? Pero es un mercado muy dominado y donde las prácticas en general nos han venido impuestas por las costumbres de los mercados anglosajones, ¿no? Y entonces ellos, hay una cosa que llaman el denial curve, que es la curva de negación, que lo que dicen es, oye, que todas las compañías, los gestores o los accionistas de la compañía, cuando empiezan a tener problemas, tú, a lo mejor los asesores, como podemos ser nosotros, o los bancos y demás, pues se les acercan y, oye, igual pues tienes que pensar en un proceso para adaptar la deuda y tal, o ver qué puedes hacer para mejorar tu situación y tal. Y lo que dicen es que siempre hay un proceso de negación, ¿no? Que yo no tengo ningún problema, yo voy bien, tal, y que cuesta mucho en las compañías no sé si el darse cuenta de que empiezan a tener algún tipo de problema en su negocio, ¿no? o en su estructura financiera, no sé si es darse cuenta o es aceptarlo, ¿no? Quizá es más aceptarlo, ¿no? Y entonces eso lleva un proceso de aceptación que lo que hace es que durante ese tiempo pues estamos perdiendo un tiempo precioso para tratar de buscar una solución, ¿no? Como comentaba Pablo antes, pues estos procesos, una vez que uno es consciente de que tiene ciertas problemáticas, pues cuanto antes se aborden, yo creo que los problemas son menos, ¿no? Y el deterioro de la compañía es menor, y con lo cual el rango de soluciones que tenemos pues es mucho mayor, ¿no? Así que si esperamos mucho, pues seguramente el deterioro de la compañía es mucho mayor, y las soluciones pues son menos y son mucho más drásticas para todas las partes, ¿no? Con lo cual aquí hay un efecto de anticipación que yo creo que es relevante, ¿no? Que hace que el proceso sea más fácil, sea más amistoso,
y digamos, con menos sacrificio por todas las partes, ¿no? Luego, o sea, es verdad que saber en qué momento yo necesito afrontar un proceso de estos es complicado, pero bueno, yo creo que el ideal es que la propia compañía, que son los que mejor se conocen a sí mismos, sean capaces de darse cuenta de eso, ¿no? Porque si no, pues bueno, corremos el riesgo de que sean los propios acreedores financieros los que de algún modo vengan a imponerlo, ¿no? Que por su preocupación digan, oye, pues tú igual deberías de iniciar un proceso de refinanciación. Entonces, hay una serie de factores que nosotros consideramos que son los que te pueden llevar a pensar que tienes que afrontar un proceso de estos, ¿no? Y hay factores que son ajenos a la propia compañía y sus propias decisiones, y hay factores que son propios de la compañía, ¿no? Hay factores que son, pues aquí vemos, ¿no? Pues del entorno o del sector, como puede ser, pues, falta de liquidez en los mercados, con lo cual, oye, si tú necesitas liquidez adicional, pues te va a ser muy complicado conseguirla porque no hay liquidez en los mercados, ¿no? Y quizá estaríamos hablando más de una crisis financiera, que haya problemas en un sector concreto en el que tú estás, el aumento del desempleo, como comentaba Pablo, ¿no? Caída del consumo, que estos son cosas que yo creo pues que desgraciadamente con el COVID pues seguramente han pasado, ¿no? O sea, y Pablo lo explica muy bien, ¿no? Hay sectores que con el COVID se han visto súper expuestos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues Pablo lo decía, ¿no? Hostelería o turismo, ¿no? Pues una empresa fantástica de hoteles que funcionas fenomenal, ganes un montón de dinero, pero si te viene un factor ajeno, como ha sido este, que te obliga a cerrar, pues puede ser el mejor del mundo, pero no hay nadie que resista el tener cerrado su negocio durante un año, ¿no? O es muy complicado, ¿no? Y luego al final son todos factores interconectados, ¿no? Eso te va a generar desempleo y probablemente el desempleo va a generar caída del consumo, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que hace que el problema pues seguramente cada vez se incremente más si no se consigue poner remedio de manera rápida, ¿no? Luego hay otros problemas que pueden ser, pues oye, que son ajenos también y que pueden ser más del sector, pues oye, caída de ventas y de márgenes, pues puede venir, pues oye, porque tienes unos competidores que lo están haciendo fantásticamente bien o que son muy innovadores o ha surgido un producto sustitutivo, ¿no? Y ahora con todos los temas tecnológicos que tenemos y demás, pues hemos visto muchos sectores en los que la disrupción tecnológica les ha afectado, ¿no? Porque se han hecho, pues no lo sé, pienso por ejemplo en las agencias de viajes, ¿no? Pues oye, yo ahora mismo si me voy de viaje, que te metes en internet, te compras el billete de avión tú mismo en 2 minutos, y los hoteles igual, y entonces, pues por ejemplo, las agencias de viaje, pues yo creo que el tema tecnológico les ha afectado, pero es algo ajeno a ellos, pero también les obliga a tener que reinventarse, ¿no? Y luego, pues hay factores que pueden ser de tus clientes, ¿no? Pues oye, que tus clientes te empiecen a pagar peor, ¿no? Y que se alargue tu periodo medio de cobro generándote tensiones de liquidez a ti, ¿no? Y luego ya problemas propios de la compañía que en muchos casos vendrán derivados de temas ajenos, ¿no? Pues oye, que tengas un desequilibrio financiero, que tengas problemas de liquidez porque tienes que hacer pagos a los que no tienes dinero para poder hacer frente, que tengas una estructura de capital que no sea mantenible en el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto yo creo que son síntomas que nos deberían llevar a tener una reflexión de, oye, ¿qué puedo hacer para tratar de solucionar estos temas, ¿no? Pues oye, creo que mis ventas caen, que tengo poca liquidez, que mi deuda se incrementa, que incluso hablábamos de los clientes, también pueden ser los proveedores me piden que cada vez les pague antes, y eso al final me genera un problema a mí, ¿no? Entonces, bueno, son un poco ideas que, oye, que nos pueden hacer
llegar a esa reflexión de, oye, ¿cómo puedo yo solucionar esto? ¿No? Y como decíamos, oye, pues la anticipación es un factor relevante que nos va a ayudar a poder tener más soluciones, ¿no? Y luego es importante, esos serían los síntomas, ¿no? Oye, ¿cuáles son las causas de esto, ¿no? Pues aquí también, pues no tener temas internos, pues oye, no estoy haciendo una gestión eficiente de mis recursos financieros, o he abordado proyectos muy grandes, ¿no? Para los que me he endeudado, pero no están dándome los retornos que me deberían de dar, ¿no? Pues, por ejemplo, vuelvo al sector hotelero, ¿no? Pues oye, los que hayan hecho grandes inversiones para abrir hoteles a finales del 19, pues se han gastado un dineral en hoteles que de momento los han tenido cerrados todo el rato, ¿no? Con lo cual ahí he incurrido en un endeudamiento que de momento no sé cómo voy a pagar si no consigo abrir el hotel, ¿no? Y bueno, o sea, voy mucho al ejemplo de los hoteles porque es que es el claro ejemplo del sector al que el COVID ha afectado de una manera brutal, ¿no? Y luego factores externos, ¿no? Como hablábamos, pues oye, pues la competencia, cambios en la demanda, evolución negativa de los precios de venta, ¿no? O si soy una compañía que mi producto pues igual depende mucho de una determinada materia prima, pues el cómo evolucionan los precios de esa materia prima también me va a afectar mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí son también determinados causas que nos pueden generar esta situación y que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que una vez que se detectan este tipo de problemáticas o de síntomas o de causas, dependiendo de cómo impacten en mi compañía, pues podemos abordar, pues diría que 2 tipos de reestructuraciones, ¿no? Uno que sería una reestructuración operativa, que dependerá probablemente más de mí, y que lo que supone es, oye, pues yo tengo que adaptar mi compañía y mi gestión para que sea más eficiente y para que pueda recuperar los niveles de rentabilidad que tenía, y para que pueda generar más caja. Y otro tipo que será una reestructuración financiera, que es, oye, cuando ya está claro que no voy a poder pagar mi deuda en las condiciones en las que lo tengo ahora, o si necesito nueva financiación, o incumplo determinadas condiciones que tengo en mis contratos de financiación, ahí pues vamos a tener que abordar más lo que es una reestructuración financiera, ¿no? Que es un poco en lo que nos vamos a centrar ahora, ¿no? en la presentación, ¿no? Entonces ya pasamos, digamos, a una parte un poco más, bueno, si práctica de lo que es el proceso en sí de refinanciación, ¿no? O el proceso habitual, ¿no? La verdad es que es un proceso que suele ser complicado y suele ser largo. Depende mucho, ¿no? También de la casuística, oye, del volumen de deuda que tenga, a cuántos acreedores tenga. No es lo mismo pues una compañía que tenga un solo acreedor, con el cual solo voy a negociar con él, a una compañía que tenga 15 bancos, ¿no? Con los que me tengo que poner de acuerdo con los 15, y además van a estar todos muy pendientes de si no vamos todos a la misma, qué está consiguiendo el otro, que no estoy consiguiendo yo, digamos que nadie quiere salir mal en la foto, ¿no? O sea, casi yo creo que es preferible para los bancos una solución que quizá no sea tan buena, pero que comparativamente con los demás no les deje mal, ¿no? O sea, y ahí ellos se miran mucho y siempre hay que tener en cuenta que hay que dar un tratamiento igual a todos, ¿no? Entonces, como os decía, os diría una serie de prácticas medianamente estándar en el mercado, ¿no? Y una serie de pasos, ¿no? Que son estos que veis en pantalla, que lo primero que habría que hacer pues sería, oye, ver en el corto plazo cómo voy a evolucionar y qué necesidades puedo tener de tesorería, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un análisis, luego entramos un poco más en detalle, ¿no? Para ver, oye, primero, ¿necesito dinero nuevo o no?
segundo, cuándo lo necesito y, por tanto, cuánto tiempo tengo para tratar de buscar una solución, ¿no? Y ahí pues yo he visto procesos de todo tipo, ¿no? He visto procesos en los que se necesitaba dinero nuevo al segundo día y procesos en los que pues hemos estado a lo mejor 8 meses de proceso, ¿no? Luego con la negociación y demás, y la compañía ha podido seguir pagando sus vencimientos de deuda durante esos 8 meses, ¿no? Por eso es muy importante tener esto muy bien analizado, ¿no? Luego, os diría que la parte absolutamente clave y mollar de todo esto es el plan de negocio de la compañía, ¿no? Pablo decía antes, ¿no? Bueno, pues que hay que anticiparse y ver si necesito una refinanciación o al menos revisitar mi plan de negocio, ¿no? Para poder ver que estoy bien y que voy a aguantar. Porque al final el plan de negocio es el que nos va a marcar, oye, cuánto puedo repagar y cuándo, la deuda que tengo es soportable por la compañía o no, incluso, oye, qué garantías voy a poder dar a cambio de que las entidades financieras pues me flexibilicen un poco las condiciones que tengo en la deuda para que pueda, digamos, ir pagando poco a poco en base a mi situación actual, ¿no? Con lo cual os diría que es la parte más relevante, ¿no? Luego estaría la parte de negociación. Esto, pues como os decía, es un proceso largo y es complicado porque hay muchas partes y cada una con sus propios intereses. Luego dentro de los bancos pues hay asimetrías porque hay gente que tiene más deuda, gente que tiene menos, gente que tiene garantías, gente que no. Unos que están a corto plazo, otros a largo. Entonces, poner de acuerdo todo ese popurrí, pues no es fácil, ¿no? Y luego ya por último, toda la parte de cierre de la operación y de firma de los contratos, ¿no? Es una parte, yo diría, mucho más legal, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí he diferenciado, digamos, 3 fases, que es un poco más o menos lo que he comentado antes de lo que sería el proceso, ¿no? Un proceso típico, ¿no? La primera parte sería pues eso, ¿no? El interiorizar, tengo que iniciar este proceso, ¿no? Os digo, el ideal yo creo que es que esto parta de la compañía y que no parta de los bancos, ¿no? Porque hay veces en que parte de los bancos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos hecho un trabajo que partía de los bancos porque la empresa era de un sector pues que ha tenido problemas últimamente y el banco pues decía, oye, que para darle nueva financiación pues quería tener claro que la compañía iba bien y que no tenía problemas porque es un sector que les preocupa, ¿no? Y la verdad que esa compañía iba muy bien, ¿no? Y no tenía aparentemente grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso ahí pues se puede hacer, iniciar el proceso de la mano de los bancos, ¿no? Oye, decirles, o por lo menos a los principales bancos, ¿no? Pues oye, voy a iniciar este proceso, ir un poco coordinados, que luego ayudará, o iniciar el proceso en bilateral y, digamos, luego ya a los bancos presentarles un paquete completo, pues tanto de información como de lo que se quiere hacer, ¿no? Luego tendríamos la fase del tema de la revisión de tesorería para ver, oye, qué necesidades tengo en el corto plazo y si necesito dinero nuevo o no. Luego la parte del plan de negocio, que bueno, luego lo veremos más en detalle, pero al final, pues bueno, requiere un análisis relevante de diferentes factores dentro de la compañía y del sector, ¿no? Para ver un poco cuál va a ser a futuro el negocio de la compañía. Y luego ya, pues una vez que el plan de negocio lo tenemos claro y sabemos lo que la compañía puede hacer y puede soportar y puede repagar, pues lo suyo sería ya iniciar la negociación con los bancos, ¿no? Y ya luego el cierre de la operación. Y esto, como os decía, pues es un proceso largo, ¿no? O sea, ahí, sobre todo la parte de negociación, pues dependiendo de la complejidad y de cuánta gente tengamos sentada a la mesa, pues puede ser más o menos rápido, ¿no? Y luego esto, pues oye, se puede hacer con asesores o sin asesores, ¿no? Yo creo que dependiendo de la complejidad tanto de la compañía como del volumen de deuda o el número de acreedores,
pues puede ser más necesario o menos necesario el tener asesores, ¿no? Y luego también de los propios recursos de la compañía, ¿no? El tener asesores en este proceso, que hay muchísimos en el mercado y yo diría que todos muy buenos, pues también puede ayudar a que la compañía o los gestores de la compañía puedan seguir centrándose en su día a día de negocio y seguir haciendo que la compañía funcione, ¿no? Porque un proceso de estos, la verdad que luego también quita mucho tiempo porque hay mucha gente involucrada. Luego hay una serie de aspectos que nosotros entendemos que son bastante clave, ¿no?, a tener en cuenta en una refinanciación, que bueno, hemos puesto estos, ¿no? Uno sería tener claro cuáles son los objetivos de la refinanciación desde el principio y qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que busco. Luego tener claro, oye, cuál es mi situación patrimonial, cómo es mi balance, qué tipo de garantías voy a poder dar, si es que puedo dar alguna. Y una vez más, pues tener una idea de la estructura financiera óptima en base a mi plan de negocio, ¿no? Y el plan de negocio, pues bueno, yo creo que hay diferentes teorías, ¿no? Hay gente que lo pinta optimista porque cree que así va a ser más fácil el proceso, pero también si eres muy optimista, pues la probabilidad de que luego no lo cumplas pues es más alta, ¿no? Y si eres muy pesimista, pues también los bancos te van a exigir más a cambio de refinanciarte la deuda, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que hay que ser es realista, ¿no? Luego, como decíamos, muy importante el tema de tener claro cuál es mi tesorería en el corto plazo y qué necesidades voy a poder tener. Y luego también ver, oye, el hacer un proceso que se adecue a la legislación vigente, que te permita, en caso de que sea necesario, homologar el acuerdo para poder extender sus efectos a posibles disidentes, tener una propuesta de refinanciación que tenga sentido y identificando las garantías que quieren ofrecer y demás. Y luego el 6 es un punto bastante clave, que es, oye, ¿cómo quiero llevar las negociaciones? ¿No? ¿Lo quiero hacer en bilateral con cada uno de los bancos o quiero hacer un proceso abierto con todos a la vez, más organizado, en el que digamos, las condiciones sean exactamente iguales para todos y todo el mundo esté enterado en todo momento? En ese caso, normalmente lo que se hace es que se forma un grupo que se suele llamar Steering Committee, con los principales bancos, pues 3 o 4 principales bancos, dependiendo de cuántos haya en el pool, con los que se negocia todo y luego ya se abre al resto de bancos, ¿no? Y se supone que esos bancos, que son los que más exposición tienen, pues van a acordar una estructura de refinanciación que sea medianamente válida para todos los demás, ¿no? Porque también entre esos bancos del G4 o 5, pues habrá diferentes casuísticas y se llegará a un entente que les valga a todos, ¿no? Luego suele ser habitual y también dependiendo de cuáles sean las necesidades de tesorería de la compañía, firmar un pacto de no agresión, un standstill, que básicamente lo que se hace es que se permite al deudor dejar de atender los vencimientos de la deuda y se firma un pacto en el que se dice, oye, ni tú presentas concurso, ni yo te voy a tratar de ejecutar porque no atiendas estos vencimientos, ¿no? De manera que se da un cierto periodo de estabilidad para poder llevar a cabo el proceso y llevar a cabo las negociaciones, ¿no? Luego estaría toda la parte más formal de contratos y digamos, de reflejar el acuerdo que se alcance. Normalmente se hace en un term sheet y luego ya se elaboran los contratos. Normalmente los bancos van a pedir que haya un informe de un experto independiente, porque eso de algún modo les blinda la refinanciación, porque sabéis que si no, si una compañía se va a concurso, hay posibilidad de deshacer determinadas operaciones que haya hecho en los últimos 2 años, como podría ser, por ejemplo, el haber dado garantías en una refinanciación. Entonces, con este informe de experto independiente, eso de alguna manera pues, se blinda, ¿no? Y luego ya estaría la firma del acuerdo, que conllevará una serie de compromisos de la compañía, que veremos un poco más adelante, ¿no?
luego, o sea, aquí un poco esto es una slide en la que hacemos un poco de brainstorming de diferentes cosas, ¿no? Y lo asociamos un poco al balance, ¿no? Pues un poco volvemos, oye, el cash flow a corto plazo es muy relevante, el plan de negocio, el plan estratégico también, porque nos va a decir, oye, cuál es mi deuda sostenible a largo plazo, me va a decir cuál es el valor del activo en continuidad, o sea, si la empresa sigue funcionando. También voy a poder ver, en base a mis activos y pasivos, cuál puede ser el valor en liquidación de la compañía, que esto dependiendo del nivel de deterioro de la compañía, pues entra dentro del análisis de los bancos a veces, ¿no? Oye, si yo me voy a liquidación, ¿cuánto recupero? Que bueno, sabemos que suele ser muy poco, ¿no? Frente a si yo le doy pues, oye, más años de plazo o incluso si le doy dinero nuevo, ¿no? Digamos, hacer escenarios de cuál es mi mejor escenario de solución para esta situación, ¿no? Luego, oye, pues ver si puede haber mejoras operativas, hacer que mi balance mejore, ¿no? Pues ya optimizar el capital circulante, ver posibles desinversiones de activos. Y luego por el lado del pasivo o de los bancos, pues bueno, básicamente el interés fundamental de los bancos pues suele ser recuperar el dinero que han prestado. Suele ser habitual cuando empieza a haber problemas en una compañía o empieza a haber ruido, que los bancos intenten cortar las líneas que puedan cortar, pues sobre todo normalmente las líneas de circulante que son no comprometidas, pues enseguida muchas veces tratan de cortarlas, ¿no? Con lo cual ahí también la compañía, cuando va a abordar un proceso de estos, tiene que pensar estratégicamente cómo puede evitar eso, ¿no? Luego, pues oye, la posibilidad de poner dinero nuevo o no, o que siempre que hablemos de dinero nuevo, lo primero que van a decir los bancos es, oye, que lo pongan los accionistas, ¿no? Luego hablaba un poco en línea con lo que comentaba Pablo, ¿no? Del proceso de concentración bancaria, pues hemos pasado de tener, pues no sé, ponemos 42 bancos, seguramente había incluso más, a 15, a 5, con lo cual el nivel de concentración de riesgo que tienen los bancos actualmente, pues según se han ido comprando otros bancos, va creciendo y hace que muchas veces pues tengan que reducir ese nivel de riesgo o les sea muy complicado el poder poner más riesgo, ¿no? Que ahí también eso liga un poco con lo que hablaba Pablo y luego comentaremos brevemente de nuevos financiadores alternativos que pueden venir a suplir a parte de estos bancos que cada vez son menos, ¿no? Y luego aquí hablamos, bueno, algunas ideas sobre la solución. Aquí hay un poco glamour, es verdad que son procesos, pues bueno, poco glamurosos, ¿no? Como un proceso de M&A normalmente pues es muy bonito y demás, estos normalmente no lo son, ¿no? Y suele haber situaciones incómodas, de discusiones y demás, ¿no? Siempre está pues, la posibilidad o la amenaza de acabar en un concurso si la cosa no sale bien. Puede haber soluciones fáciles, que la habitual es, oye, pues yo extiendo el periodo de la financiación, con lo cual tienes más años para pagarme y vas a poder pagarme. En caso de que haya deuda que no es sostenible en un plazo razonable, vamos a poder hablar de préstamos participativos, de convertibles, o sea, dejar parte de la deuda que como no es sostenible pues en un determinado momento y sujeto a algún hito, pues va a poder ser convertible en capital. Financiaciones PIC, eso lo que es que no se pagan los intereses, no se van acumulando, dinero nuevo, ventas de deuda, quitas, o sea que hay multitud de posibilidades, ¿no? Y ahora ya yendo un poco más a la parte práctica, como decíamos, ¿no? Pues súper importante un análisis de tesorería a corto plazo, ¿no? Analizar muy bien, oye, cuáles van a ser mis cobros y mis pagos durante las siguientes semanas, os diría. Normalmente hay un estándar de mercado, suele ser hacerlo para 13 semanas, y esto me va a permitir ver, oye, cuándo voy a tener un problema y si tengo que pedir dinero nuevo o no. Tengo una necesidad inmediata, tengo que pedir dinero nuevo, si dejo de pagar la deuda, evito tener que pedir ese dinero nuevo, que entonces ahí podríamos, oye, acudiendo a un contrato de standstill, podríamos solucionar ese problema, ¿no? Pues oye, yo durante el periodo que estamos negociando y hasta que busquemos una solución estable para la compañía,
no te pago la deuda y con eso, pues oye, consigo cierto desahogo financiero para poder continuar con mis operaciones, ¿no? Y luego, si no, también, oye, pues hay que ver qué puedo hacer yo para conseguir ese dinero nuevo que necesito, ¿no? Porque los bancos son muy reacios a poner dinero nuevo y cada vez os diría que más, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que ver pues si puedo reducir, o sea, optimizar mi working capital, ¿no? Mi capital circulante, pues reducir mi nivel de existencias o hacer una venta extraordinaria de existencias. Si tengo papel de clientes que pueda descontar para tener una entrada de caja, digamos, extraordinaria. Si puedo ofrecer también a los deudores un descuento por pronto pago, para, oye, pues que los que me pagan a 60, pues si me pagan un poco antes, pues mejor, ¿no? Aunque les tenga que ofrecer un cierto descuento, ¿no? También se puede tratar de llegar a acuerdos con los acreedores, intentar negociar plazos de pago más largos, aplazamientos con impuestos y demás con las administraciones públicas. Entonces ahí hay que buscar soluciones viendo un poco, partiendo de ese análisis de tesorería, qué necesito en el corto plazo y cómo puedo solucionarlo, porque los bancos siempre van a tratar de que tú busques una solución antes de tener que poner ellos dinero. Luego pasaríamos a la parte del plan de negocio, que aquí, bueno, pues básicamente os diría que lo que contiene normalmente un plan de negocio pues es una descripción de la compañía y del grupo, información, un análisis histórico, ¿no? De los últimos años, qué es lo que ha pasado y cómo hemos llegado a esta situación en la que de algún modo pues tengo una cierta problemática con mi deuda que tengo que arreglar. Luego, oye, cuál es mi estructura de deuda, con qué bancos, qué tipo de instrumentos, ¿no? Un mapa de toda la deuda que permita ver cuál es la situación, ¿no? Un análisis del mercado para ver, oye, qué ha pasado en el mercado y mi situación se deriva de una problemática del mercado o es algo más mío personal, pues porque no he gestionado bien mi negocio. Y luego también cuáles son las perspectivas del mercado, ¿no? A futuro, que es lo que va a guiar un poco mi negocio a futuro en mi plan de negocio, ¿no? Y luego ya en lo que es el plan de negocio en sí a futuro, pues en qué hipótesis se basa y luego una proyección pues, de cuenta de resultados, balance y flujo de caja, ¿no? Al final, lo más relevante aquí para los bancos y para ver cómo podemos estructurar esa deuda o refinanciar esa deuda va a ser el flujo de caja y cuánta deuda voy a poder pagar, ¿no? Con eso vamos a tener lo que llamamos un caso base sobre el que se hará una propuesta de refinanciación. Pues oye, yo necesito alargar el plazo X años y te voy a ir pagando esto, necesito carencia, no necesito carencia, lo que sea, ¿no? Y luego, pues también anexos pues, con información útil del tipo que sea. Aquí normalmente los bancos muchas veces piden una revisión de plan de negocio independiente, o sea, lo que es un IBR tradicionalmente, que normalmente lo hace un asesor externo y básicamente lo que hacemos es revisar el plan de negocio de la compañía, ¿no? En muchos casos hasta, digamos, ayudamos a la compañía a hacer ese plan de negocio, ¿no? Y hacemos a lo mejor sensibilidades sobre el plan de negocio, que básicamente es, oye, o me parece que la hipótesis es muy optimista, yo que sé, de las ventas, y la bajo un poco, porque creo que el mercado no va a crecer tanto, o puede ser simplemente, oye, ¿qué pasa si hay una desviación del 10% en las ventas? ¿No? Y ver qué pasaría con la capacidad de repago de esa deuda, ¿no? Bueno, esto es un poco un ejemplo de las diferentes partes de lo que sería un IBR, los que hacemos normalmente, ¿no? Que cubre un poco los puntos que he mencionado, ¿no? Luego ya, una vez que tenemos el plan de negocio, sabemos, oye, cuánta deuda puedo repagar en los próximos años,
porque mi negocio va a generar X caja, y también sabemos cuánta deuda quizá pues, no puedo repagar y hay que buscar una solución de otro tipo, que puede ser, oye, pues ponemos una amortización de toda esa deuda en el año 5 o en el año 7, dependiendo del plazo al que vayamos a refinanciar, o pues buscar soluciones alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que los principales aspectos a tener en cuenta en lo que sería la propuesta de refinanciación a los bancos, serían estos, ¿no? O sea, por lo que se refiere a la deuda refinanciada, pues un poco las condiciones, ¿no? Pues de cuál es el plazo nuevo al que se va a refinanciar, si hay algún tipo de carencia, normalmente, pues oye, dependiendo de la situación, ¿no? Y la situación en la que estamos ahora, pues es muy extraordinaria, pues se puede requerir algún tipo de carencia normalmente de principal, ¿no? De intereses, pues es más complicado, ¿no? Ver cuáles son los nuevos márgenes. Aquí lo normal es que las entidades vayan a requerir márgenes más altos, ¿no? Al deteriorarse la situación de la compañía, el riesgo crediticio que asumen es mayor y le exigen una mayor remuneración, ¿no? Luego, casi siempre van a exigir garantías. O sea, si ya tenían garantías, pues mantener las que tenían y garantías adicionales nuevas, que ahí también hay que ver, oye, qué hay que se pueda dar. Y luego, pues lo que decíamos, ¿no? Oye, si tengo deuda que no es sostenible, ¿cómo le puedo dar una solución a eso, ¿no? Que puede ser, pues, oye, a través de hacer una especie de préstamo participativo o un préstamo, incluso os diría en algunos casos que pueda ser convertible, ¿no? y que permita en un determinado momento a los bancos convertir esa deuda en capital, que ya os digo que los bancos no es algo que tengan especial interés, pero a veces es mejor que nada, ¿no? Una vez que se queda en el capital de una compañía, sobre todo si no es una compañía cotizada, pues tienen casi más un problema que otra cosa, ¿no? Para poder gestionar eso, incluso os diría que para poder registrar eso en sus propias cuentas, ¿no? Puede haber incluso soluciones, pues oye, yo te cambio determinados importes de deuda, digamos por capital o por activos, ¿no? Pues oye, esto se ha visto mucho, se vio en la crisis del 2008-2009, que afectó mucho a las inmobiliarias. Hubo muchísimas operaciones de daciones en pago, ¿no? Pues yo te doy unos determinados activos, unas viviendas, unas oficinas o lo que sea, a cambio de importes de deuda, ¿no? Y así los bancos conseguían reducir esa exposición. Lo que pasa es que pasaban a tener activos inmobiliarios que tampoco tenían especial interés, ¿no? Bueno, normalmente con la deuda de proveedores lo que se suele hacer es regularizarla si hay cosas atrasadas. Una vez que se refinancia la deuda, pues se permite que se regularice, ¿no? Y en el plan de negocio se ha contemplado esa regularización, ¿no? Y esto es porque normalmente los acreedores son los que pueden llegar a pedir el concurso de la compañía, ¿no? Que sean las entidades financieras es menos habitual, y normalmente siempre son los proveedores o los acreedores. Luego, en caso de que se necesite dinero nuevo, pues ya os decía, eso a los bancos normalmente no les gusta, van a exigir garantías adicionales, van a exigir que sea super senior, y esto significa pues que sea una deuda preferente respecto al resto de la deuda, ¿no? Oye, que se pague antes, que en caso de concurso tenga un tratamiento mejor, y luego vamos a tener una problemática de repartos entre entidades para ver quién pone ese dinero nuevo, ¿no? Y como os decía antes, siempre que se hable de dinero nuevo, lo primero que van a decir los bancos es, oye, que lo ponga el accionista, ¿no? Y bueno, pues muchas veces el accionista no lo puede poner o no lo quiere poner, y se tienen que buscar otras soluciones, y hay veces en las que las soluciones, oye, pues el accionista pone X y los bancos ponen Y, ¿no? Luego también puede ser a través de préstamos participativos, que es deuda que está subordinada a la deuda bancaria, y que, como decíamos, pues podría ser convertible en capital, ¿no? En cuanto a las garantías, pues ahí yo creo que lo preferible normalmente por las entidades financieras son las garantías hipotecarias,
También es normal que pidan garantías personales, y ahí os diría, pues oye, de otras compañías que pueda haber dentro del grupo o de las filiales o demás. Normalmente los accionistas, pues, o sea, los bancos seguro lo van a pedir, es más raro que la den. También pueden pedir la pignoración de las propias acciones de la compañía, ¿no? En caso de que, oye, si la deuda no se paga, pues yo ejecuto estas acciones y me las quedo, ¿no? Y me quedo la compañía. O pignoración de derechos de crédito, ¿no? Pues oye, si en caso de que tú me impagues, lo que te deban tus clientes, pues me lo pagan a mí, ¿no? Y recupero parte de mi deuda. Luego en estas propuestas, en las refinanciaciones, normalmente se van a incluir una serie de obligaciones que pueden ir desde un plan de desinversión de activos, si hay activos que no están afectos al negocio habitual de la compañía, y los bancos pueden exigir que se den mandatos de venta en firme. Se van a incluir limitaciones de diverso tipo, pues que no puedes endeudarte más, que no puedes otorgar garantías, que no puedes vender activos sin mi consentimiento, o si vendes es para repagar deuda. Se van a establecer una serie de obligaciones de información, y luego también se pueden meter una serie de ratios que hay que cumplir, ¿no? Bueno, y los tradicionales son, pues, el deuda neta EBITDA, el EBITDA sobre gastos financieros, fondos propios mínimos. Y luego cada vez vemos más que se incluyan mecanismos de monitorización a futuro, ¿no? Es decir, oye, cada trimestre me tienes que dar cómo ha sido tu evolución de tu negocio comparado con lo que venía en el plan de negocio, y además decirme cómo va a ser a futuro, ¿no? Recalcularme a futuro tu proyección, de manera que tengan un cierto control y puedan tener alertas tempranas de qué está pasando, ¿no? Luego ya, una vez que tenemos diseñada la propuesta, pues empezaríamos el proceso de negociación con los bancos, ¿no? Como decía, el proceso es bastante largo. Una refinanciación es un proceso en el que hay un montón de partes involucradas y partes interesadas. Yo aquí ponía la compañía, los bancos, los accionistas, asesores de las partes en caso de que los haya, pero hay muchos más, ¿no? Pero también una parte interesada son los empleados, los clientes, los proveedores, que quieren saber qué va a pasar con la compañía. Oye, por tanto, con su empleo, con su suministro de materiales o de servicios, ¿no? Que pueden estar pensando mis clientes, o incluso con lo que nos venden, ¿no? Los proveedores, pues les va a preocupar que estemos en un momento así, porque nos están vendiendo y quieren tener seguridad de que vamos a poder pagarles, ¿no? Pero centrándonos en lo que es la compañía, y luego he diferenciado entre dos posiciones diferentes de los bancos, que es los bancos grandes, entendidos como los que tienen mucha exposición en la compañía, y los pequeños, entendido como los que tienen menos. Pues ahí los intereses son diferentes, ¿no? Normalmente la compañía, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere empezar a mantener el control de la compañía y mantener su independencia en la gestión, ¿no? Y que no haya nadie que les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Normalmente también va a querer, pues, algún tipo de beneficio en el proceso, pues, conseguir dinero nuevo, conseguir quitas, va a querer que haya un acuerdo rápido y un acuerdo consensuado entre las partes, va a querer, pues oye, que no le pongan unas obligaciones muy rígidas y tener cierto margen en las condiciones que le pongan en la financiación. ¿Y qué es lo que no quiere? Pues no quiere una refinanciación que sea cara en términos de tiempo y de dinero, ¿no? No quiere tener que pagar unos honorarios de asesores muy elevados. No quiere tener impagos durante el proceso, ¿no? Y para eso, pues, es relevante el tema del standstill que comentábamos antes. Normalmente, pues, no tiene mucho interés en dar garantías adicionales a las que haya, o tener restricciones para la utilización de su caja, o tener, como comentábamos antes, una monitorización muy estricta que les haga tener que estar generando información continuamente, ¿no? Luego, lo que son las entidades financieras que tienen más exposición a la compañía, lo que van a querer es, pues, tener control y tener influencia, desde luego, en el proceso. Luego, asegurar el repago de su deuda, conseguir más garantías, conseguir mayores márgenes, mayores comisiones,
no tener que provisionar, en principio no tienen especial interés en quedarse con activos, conseguir un acuerdo que asegure la supervivencia de la compañía durante 2 años para evitar esas posibles acciones rescisorias en caso de que la compañía vaya a concurso y luego mantener la relación con la compañía, ¿no? Y normalmente lo que no quieren en ningún caso es poner dinero nuevo, luego que el plan no funcione y que acabemos en un concurso, tener que entrar en el capital de la compañía, tener que hacer quitas y en general quieren un proceso controlado en el que no tengan sorpresa, ¿no? Digamos. Y luego tenemos lo que serían las entidades con menos exposición, que normalmente lo que quieren es salir, es, oye, cobrar sus créditos y si pueden irse, ¿no? Y con lo cual muchas veces van a poner muchos impedimentos para participar en la refinanciación con la idea de que o la propia compañía o otras entidades financieras pues les saquen, ¿no? Pues oye, el típico de, no, es que tengo, y también depende del volumen total de la compañía, ¿no? Pero imaginaros, yo tengo 100.000 euros y el resto de bancos tienen 4 millones, yo aquí no pinto nada, pues que alguien me saque, ¿no? Bueno, pues eso lo van a intentar y el resto de bancos no van a tener, vamos, no van a querer que eso pase, ¿no? Aquí, como comentábamos antes, es importante, oye, ver con quiénes queremos negociar, si queremos negociar en bilateral o queremos negociar en un proceso más organizado y en ese caso, pues oye, ¿a quiénes sentamos a la mesa, ¿no? Como os decía, lo habitual es coger a los bancos que tienen más exposición y con ellos diseñar la operación, ¿no? Y aquí, y en línea con lo que comentaba antes Pablo, yo creo que habría un actor nuevo, ¿no? Es, oye, que estaría probablemente tanto en bancos grandes como pequeños, que ponemos aquí, que es la financiación con garantía ICO, que tiene sus propias condiciones y sus propias limitaciones de lo que se puede y no se puede hacer con ella dentro de un proceso de refinanciación. Sabemos ahora que se puede, y es prácticamente automático, extender la carencia por un año adicional, ¿no? De manera que lleguemos hasta 2 años, y extender el plazo de los 5 años que había antes como máximo, pues ahora se va a poder llegar a 8, ¿no? Pero fuera de eso, ahora mismo no se sabe qué más se puede hacer, ¿no? Y los bancos no van a estar dispuestos a hacer mucho más ante el riesgo de poder perder ese aval del ICO, ¿no? Luego, por último, lo que sería el proceso de cierre, y esto lo cuento muy rápido, lo habitual es, oye, con las compañías con las que tú has negociado la propuesta de refinanciación, firmar un term sheet donde se recogen todas las condiciones y se establece, oye, cuál es el mínimo de adhesiones que necesitamos para que esto sea efectivo, ¿no? O para que la refinanciación surta efecto, y luego ya extenderlo al resto de los bancos, ¿no? Para que se vayan adhiriendo a esa reestructuración. Y luego ya con eso, pues se va preparando toda la documentación legal sobre la base de ese term sheet. Lo habitual es que si se ha hecho una refinanciación ordenada y en conjunto de todo el mundo, es que haya un contrato marco que regula las mismas condiciones para todo el mundo, que haya un contrato de garantías donde se establecen cuáles son las garantías y que se vaya innovando la deuda de las diferentes entidades en base a ese contrato marco y se firme también un intercreditor que regula las relaciones entre los propios acreedores financieros, ¿no? Y luego puede haber un experto un informe de experto independiente o no, que normalmente que como os comentaba antes, pues sirve un poco para blindar la refinanciación y establece, pues oye, que la refinanciación es razonable y demás, ¿no? Y con eso pues terminaría el proceso. Entonces, si queréis, ahora podemos, me gustaría contaros un poco sobre el mundo de los financiadores alternativos, que cada vez gana más importancia y que, viendo esa concentración que ha habido de bancos en los últimos años, pues yo creo que cada vez van a ganar más importancia, ¿no? Viendo esta página, lo que veo es que incluso todavía aquí
ponemos bancos que ya se han concentrado, ¿no? Bankia y Caixa, por ejemplo, con lo cual aquí todavía tenemos menos. Y tenemos un nuevo universo que además puede hacer cosas diferentes a los bancos, ¿no? O sea, tienen muchos de ellos la ventaja de que no están sometidos a la misma regulación que los bancos y eso les da mucha más capacidad de maniobra para hacer determinadas cosas, ¿no? Bueno, como alternativa a los bancos, que podríamos tener los mercados de capitales, pero que eso normalmente está accesible para compañías pues medianamente grandes, ¿no? Y luego tenemos pues aseguradoras y fondos de pensiones que estarían financiando, os diría que también tickets medianamente grandes y en compañías más o menos sanas, a través de los private placements. Y luego tenemos los fondos de deuda, ¿no? que quizá es la pata que puede ser más interesante en este entorno y que ahí hay un poco de todo, ¿no? O sea, y ahí diferenciaría lo que son fondos de direct lending que quizá prestan a compañías que están un poco mejor y que pueden llegar a prestar pues, incluso un apalancamiento de 4, en determinados casos hasta 5 veces deuda EBITDA, dependiendo del sector también. Y lo bueno que tienen es que normalmente hacen estructuras que pueden ir a 5 o incluso a 7 años y con amortizaciones bullet, es decir, una única amortización a vencimiento. De manera que tú no tienes que estar repagando cada año y la caja que vas generando pues la puedes dedicar a tu negocio, ¿no? Luego dentro de los fondos de deuda tendríamos lo que se llama, o incluso lo que aquí ponemos alternativos, los fondos de situaciones especiales, que estos sí que entran en compañías que pueden tener una situación financiera un poco más deteriorada y tratan de dar solución, ¿no? Ahí pues muchas veces lo que hacen es comprar deuda de los bancos con descuento, eso lo intentan hacer normalmente acordado con la compañía, de manera que ese descuento pues, se comparte entre ellos y la compañía, o pueden tratar de dar soluciones intermedias, pues oye, préstamos puente con garantía de un activo determinado para cubrir necesidades puntuales de tesorería y demás. Y luego cada vez vemos más, y a nosotros tenemos relación con un montón de fondos de deuda y financiadores alternativos, cada vez nos llaman más financiadores de circulante. Y os diría que fundamentalmente que lo que hacen es descontar papel de clientes, ¿no? De manera que te anticipas el cobro, ¿no? Y ahí hay muchos cada vez más que son muy fintech, como decía Pablo, ¿no? Muy basados en la tecnología. Lo que dicen es, oye, tú me mandas un listado de tus facturas con tus clientes y yo en 2 días soy capaz, a través de mis algoritmos y demás, de decirte lo que te puedo financiar y en una semana tienes el dinero, ¿no? Y hay otros que no tienen, no están tan basados en tecnología y que hacen también un análisis muy rápido y que al ser su riesgo, el riesgo de que pague el cliente de la compañía, pues hacen incluso financiaciones sin recurso a la propia compañía, ¿no? Yo creo que es una alternativa muy buena y yo creo que este tipo de fondos pues seguramente van a ser parte de la solución que se vaya a necesitar una vez que se inicien estos procesos de refinanciación en el momento en el que las compañías afronten la realidad ya sin tanta ayuda pública. Bueno, esto es un poco lo mismo, viendo los diferentes tipos de financiación que pueden hacer. Y yo creo que estamos justo en hora, 11:30. Pues no os aburro mucho más, ¿no? Yo encantado de profundizar en lo que queráis y de ayudaros en lo que queráis, ¿no? Y nada, encantado de haber estado con vosotros. Y cualquier cuestión que tengáis, pues encantado de comentar. Sí, yo creo que ha dejado muchos temas que por supuesto que abrimos la mesa para que la gente les ponga dudas y preguntas, pero sobre todo, muy importante lo que decías, yo creo que además no solo es, no sé tu opinión Gonzalo, pero como muy bien decías, el tema de que
se puede hacer a través de un consultor cuando tienes una empresa de tamaño quizás grande, ¿no? Aquellas empresas que empiecen a facturar 10, 15, 20 millones de euros, pues probablemente por la complejidad ya de su estructura de balance y de financiaciones varias que tengan, pues que les obliga quizás más a tener un proceso más ordenado, ¿no? Pero yo creo que aplica a todas las empresas. O sea, es verdad que digamos, la situación a lo largo del COVID y post-COVID pues es un poquito compleja porque, como oía hace poco, y es verdad, ha eliminado muchas de las variables que teníamos anteriormente de análisis un poco más preciso, ¿no? De análisis del consumo, de análisis de... O sea, realmente asistimos a un cambio de paradigma un poco tan brusco y con una incertidumbre de que no sabes muy bien si el confinamiento hay uno nuevo pasado mañana y todas tus variables pues están basadas en una reactivación X y en eso pues claro, lo que hace que es que ese IBR o esa proyección que tengas tú en los próximos meses pues esté afectada por tantas variables que verdaderamente no sepas por dónde ir, ¿no? Pero yo creo que lo que pone de manifiesto, por lo menos lo que tratábamos de hablar, es que bueno, la necesidad de revisión interna es cada vez mayor y de mayor control, que incluso para mí, por ejemplo, toda la estructura de Just in Time, que era antes un paradigma muy aceptado de mínimo inventario, pues tú imagínate, muchas empresas casi se han visto abocadas al cierre porque no han tenido acceso ni siquiera a materia prima. Es decir, o sea que cambia muchísimo la situación actual y las perspectivas de tal manera que bueno, lo hace cuando menos complejo, ¿no? Todo ese proceso. Pero me quedo también con el tema de hablar de los ICOs. Yo no sé si yo por lo menos los ICOs, que me parece, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo creo que como tengo mi opinión y para eso he venido al mundo, pues para decirlo, ¿no? Pero cuando se estuvieron concediendo en marzo-abril, yo creo que no se deberían haber dado nunca como financiación, sino como ayuda directa, porque también complica ese proceso de refinanciación y el hecho de que si tú me cierras el negocio, si tú me lo cierras a mí, quien tiene que asumir esa factura es quien da esa orden, ¿no? O sea, no es que los negocios hayan cerrado porque hayan querido, sino porque se han visto obligados al cierre y eso ha sido una decisión estatal. Con lo cual esa ayuda en forma de ICOs no debería haber sido, en mi opinión, no sé la tuya o la vuestra, pero tenía que haber sido siempre de manera directa y de alguna manera, bueno, ya buscar el mecanismo a futuro, ¿no? Pero sobre todo aquellos sectores más afectados por esas decisiones debería haber sido el propio Estado quien asumiera ese papel y esa ayuda, compensando toda la pérdida de ingresos que resultó por el cierre a causa del COVID, especialmente de marzo a junio, ¿no? Y sobre todo porque muchas empresas, sobre todo de la hostelería y pequeño comercio, tuvieron que en junio acometer inversiones a través de esos ICOs para adaptar sus tiendas o sus negocios, poniendo pues eso, pantallas y todo tipo de medidas y además con restricciones en los aforos que evidentemente nunca jamás iban a ser capaces de poder volver otra vez a la actividad, con lo cual, bueno, ahí hay mucho debate y en el cual, bueno, pues sigo animando a la gente que está escuchándonos a que lance sus opiniones y preguntas y que esto sea más un tema de debate de los que estamos aquí, más que simplemente nosotros. Pero es verdad que
yo no sé cómo lo veis desde Price, pero coincido con lo que tú decías. No ha habido una avalancha de concursos. De hecho, creo que la cifra es menor del año 19 y es verdad que esa extensión hasta mayo, será mayo la implosión, mayo, junio, julio, que pueda darse esa digamos, solución de simplemente avalancha de concursos, pero desde luego que la revisión de los propios planes de negocio pues es vital, ¿no? Y eso tanto con ayuda como interna pues es necesario desde la microempresa hasta la macro, ¿no? Yo creo que eso va a ser inevitable, pero bajo ese paraguas de incertidumbre. No sé cómo lo veis internamente. Sí, yo ahí, Pablo, o sea, yo con el tema de los ICOs, a ver, yo creo que en su momento, claro, o sea, la verdad que o sea, gestionar el lío este que tenemos con el COVID, pues yo creo que no ha sido fácil, ¿no? El tema de los ICOs, yo creo que en su momento pues tenía su sentido, ¿no? Pues las compañías tenían una necesidad de liquidez importante en un entorno en el que yo creo que los bancos no les hubiesen prestado un duro seguramente y prestaron mucho por la garantía del ICO, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso pues es deuda adicional, o sea, es dinero que hay que devolver, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? No es una ayuda directa, ¿no? Ahora está un poco el debate de si va a haber quitas, no va a haber quitas y demás. Claro, los bancos ya lo primero que han dicho, porque además el tema que se oía era, oye, va a haber quitas y parte de la quita la asumirá el ICO y parte de la quita la tendrán que asumir los bancos, ¿no? Claro, los bancos tardaron 10 minutos en decir que por ahí no pasaban, ¿no? Y que claro, yo creo que hubo un comunicado de la Asociación Española de Banca donde decía que bueno, eso de las quitas, que ellos desde luego no lo estaban considerando, ¿no? Entonces, claro, en el momento que tú lo has articulado a través de los bancos y que si ahora lo quieres convertir en ayuda directa a través de las quitas, pues parte de ese perjuicio, digamos, a ir para los bancos, pues no van a estar muy, muy dispuestos, ¿no? Claro. Por supuesto, porque si vemos, si son 120.000 millones y se estima, bueno, nunca se sabe esas cifras, pero que puede haber entre un 20 y un 30% de dudosos, o sea, estás hablando de 7-8 mil millones de euros para los bancos. O sea, no estamos hablando de una cifra baladí, o sea, estamos hablando de verdaderamente mucho dinero, ¿no? Y un impacto en las cuentas de resultados directa, ¿no? Entonces, por eso es lo que hablábamos, ¿no? De si los créditos ICO deberían haber sido más una ayuda directa sin entrar por el circuito bancario o no, pero bueno, en eso veremos, porque luego el otro paquete que decías tú bien viene a través de lo que es el paquete de digitalización, que no tiene nada que ver, eso es más un tema de transformación de empresa, no es de liquidez, ¿no? Esos son más sujetos a planes de, digamos, digitalización. Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesantísimo y que veremos en los próximos meses y sobre todo muchísimas empresas están esperando a mañana, ¿no? A ese paquete de medidas de 11.000 millones que también me parece muy interesante y sobre todo que, hombre, 11.000 millones de euros, si analizamos que España es un país con unos ingresos de 70.000 millones de euros en 2019 en el turismo nada más, pues representan un 15% nada más de esa cifra, ¿no? Con lo cual realmente estamos hablando de algo que va a solucionar realmente la situación o no. Eso no sé tú cómo lo ves, pero a mí me parece un poquito, sin desmerecerlo y decir que pueda ser un brindis al sol, pero que puede quedarse muy, muy insuficiente, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver cómo se articula, si va a ser
nuevamente deuda o si va a haber componente de ayuda directa, ¿no? que yo creo que es lo que reclaman muchas industrias, ¿no? O sea, luego la industria turística lo reclama, de todo lo que es el pues, sector retail en general, entendiendo pues compañías que tienen tiendas y que las han tenido cerradas, también lo vienen reclamando, pues será diferente a si lo que hay es otra capa de deuda más que va a haber que pagar en algún momento, ¿no? Yo creo que estos 11.000, yo no sé si vienen a ser algo así como el tema del fondo de solvencia de la SEPI, pero un poco más pequeño, ¿no? Pues sabéis que el tema de la SEPI es para peticiones, digamos, o necesidades de caja a partir de 25 millones, con lo cual, bueno, la realidad es que es, conociendo el tejido empresarial español, pues para empresas relativamente grandes, ¿no? Y hay muchas empresas que se quedan fuera de ese alcance, ¿no? Y lo que dicen con de los 11.000, un poco lo que se oye es que van a ser ayudas pues, de hasta 10, 11 millones, con lo cual, pues bueno, yo creo que ahí va a tener cabida mucha más gente, hay que ver cómo se articula. Y, hombre, toda la ayuda es poca, ¿no? Y es mejor que nada, ¿no? Pero yo creo que parte importante es ver cómo se articula, ver cómo se devuelve y qué se puede hacer y qué no, ¿no? Que es un poco la problemática que nosotros vemos que hay ahora con los ICOs, ¿no? En línea con lo que hablabas tú antes, ¿no? O sea, los ICOs, ahora sabemos que le puedes dar un año más de carencia, irte a 2, y que puedes extender el plazo hasta 8 años, ¿no? Pero fuera de eso, pues está pendiente de ver qué se puede hacer, ¿no? Con lo cual, oye, compañías que necesiten algo más que eso en sus ICOs, a día de hoy no lo van a poder hacer y salvo que eso se regule y se legisle, ¿no? Pues nadie va a tocar una coma fuera de eso, ¿no? Nadie se va a arriesgar a perder esa garantía. Totalmente de acuerdo. Creo que teníamos una pregunta que Alicia, si quieres comentarnos. Sí, bueno, primero daros las gracias a los dos por las ponencias. Creo que han estado muy interesantes y que va a ayudar mucho a las empresas. Y la pregunta que yo quería hacer era para Gonzalo, porque me han preguntado si PricewaterhouseCoopers ofrece la posibilidad de evaluar la adecuación de una empresa para refinanciación. Sí. O sea, nosotros, o sea, en este caso la pregunta es a Price, pero vamos, lo diría que nosotros y otros parecidos a nosotros, ayudamos a las compañías en estos procesos y nosotros normalmente trabajamos tanto del lado de la compañía en algunos procesos, del lado de los bancos en otros, o incluso somos un poco asesor de consenso, ¿no? Porque al final, pues esto se trata de poner, de que las dos partes se pongan de acuerdo y que todos ganemos, ¿no? Hombre, al estar en unos casos por un lado y por el otro, pues más o menos sabemos lo que espera el otro lado, lo que normalmente pueden llegar a aceptar y demás, ¿no? Y ahí, pues bueno, estamos al servicio de quien quiera para poder ayudarles, ¿no? Vale, veo que hay una pregunta del coste que puede suponer. Vale, o sea, nosotros normalmente trabajamos para compañías de todo tamaño, ¿no? Y tenemos proyectos, pues, compañías del IBEX y con compañías, pues más pequeñas, ¿no? Os diría que el coste, pues, hace que en algunos casos haya compañías que si son, pues, muy pequeñas, no se planteen acudir a nosotros, ¿no? Por coste, pues yo os diría que a partir de en torno a 20.000 euros o así, pues podemos empezar a hablar, ¿no? También se pueden buscar alternativas en la que parte del coste se pueda ligar al éxito de la operación, ¿no? De manera que de partida podemos tener un coste a lo mejor fijo algo menor, pero y lo que hacemos es nos ponemos del lado del cliente y alineamos nuestros intereses con ellos, y de manera que si se consigue el éxito en la operación, pues nosotros cobramos más, ¿no? Y en ese caso entiendo que el cliente estará mucho más contento de pagarlo, ¿no? Una vez que haya conseguido el éxito. Sí, pero vamos, expone que
vamos, empresas que facturan entre 10 y 20 millones, pues yo creo que son empresas ya de un tamaño que hablábamos antes muy considerable y lo que decíamos, ¿no? Que ya tienen una complejidad en su estructura, a veces, bueno, pues pueden disponer de varias subsidiarias, incluso, bueno, pues a lo mejor incluso fuera, del extranjero, entonces, bueno, a 10 o 20 millones de euros me parece que es un nivel ya muy aceptable para meterse en esos procesos y, digamos, revisar su estructura interna y acometer ese plan de negocio que además, un poco como lo definías tú, además que es una proyección a largo plazo que sirve para luego además hacer ese seguimiento interno, ¿no? A lo largo de los años. O sea, yo no pienso que sea hacer un IBR, sea para guardarlo en el cajón y, oye, si todo va bien, fenomenal, sino para que verdaderamente haya un seguimiento activo y que eso se refleje. Yo por eso me parece fundamental que empresas de ese tamaño, que muchas veces yo me encuentro con ellas también en procesos de refinanciación, pues toda la información, incluso financiera, corporativa, pues está muy desperdigada, ¿no? Y no hay ni siquiera pues cuadros de mando, cuadros de reporting que sean, digamos, que faciliten a la dirección pues llevar un control de la gestión de la empresa verdaderamente, bueno, pues diario y que aporte esa información de gestión, ¿no? Que muchas veces te encuentras con empresas que todo está, bueno, pues muy departamentalizado y un poco de aquí y de allá, ¿no? Y tener ese control. A mí me parece que estas situaciones como la que vivimos ahora llaman la atención mucho a que cada vez más tu capacidad de síntesis y análisis casi al minuto de la empresa pues sea mayor, ¿no? Yo por lo menos me parece importantísimo, ¿no? No sé, había una serie más de preguntas. ¿En qué os basáis para el variable? ¿Y en qué? Bueno, te lo dejo, Gonzalo. Vale. Normalmente suele depender del volumen de deuda refinanciado, a lo mejor metiendo un nivel mínimo, ¿no? Pero bueno, ahí la parte buena es, oye, si se consigue el éxito se cobra y si no, pues no, ¿no? Y bueno, pues ahí nos alineamos totalmente, ¿no? Y yo creo que muchas veces, o sea, el ir acompañado de un asesor, que puede ser Pablo, podemos ser nosotros, o puede ser el que sea, pues, o sea, permite, yo creo, organizar un poco más el proceso, que los gestores de la compañía puedan seguir teniendo tiempo para dedicarse a su negocio y no tener que estar todo el día pensando en esto. Y os diría que una parte fundamental es quizá organizar un poco o regular un poco el tráfico, ¿no? Sobre todo si hay varios bancos, el ser capaz de ordenarles y de ponerles de acuerdo, ¿no? Porque si no, como empiezan a discutir entre ellos, pues no acabamos nunca, ¿no? Claro, yo creo que es cierto lo que dice, lo que comenta esta persona, ¿no? Que es verdad que el tener un externo pues te puede dar un poquito más de credibilidad, más de orden, más sobre todo de esas cifras que presentas a los acreedores, pues están revisadas, están validadas y es verdad que, bueno, si te puedes permitir ese proceso, pues yo creo que es yo siempre lo he visto como una inversión, nunca jamás como un coste, ¿no? Lo mismo que muchas empresas no se dan cuenta que un factor muy importante que yo creo para empresas que ya facturan esa cantidad que tú dices, pues siempre tener incluso un asesor externo, ¿no? Pero de manera constante, o sea, de esa revisión del negocio permanente, ¿no? Porque yo creo que es fundamental no verse sometidos a ese IBR in extremis, ¿no? Que muchas veces, como tú bien decías antes, el poderse adelantar, el tener esa visión por lo menos a corto plazo, porque hay muchas empresas que es a menos corto plazo. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en steering committees que la empresa
debía 3.000 millones y no tenía caja. Y decías tú, madre mía, ¿y esto ha sucedido en 2 días? Pues sí, yo lo recuerdo del 2007 en adelante, lo recuerdo diariamente, ¿no? Y grandes empresas con una incapacidad total de ni siquiera saber cuáles eran todas sus contingencias. Y eso lo hemos visto en el pasado, ¿no? Pero bueno, pues de todas maneras me voy con muchísimas cosas y sobre todo yo creo que con lo que vivimos actualmente, el adelantarse, el ser capaz de revisar el negocio, de saber cuál es tu posición de caja, yo creo que eso es fundamental. El que sepas hasta dónde puedo llegar con la caja que tengo para cumplir con todos mis compromisos, pues es fundamental para bien abordar un proceso de refinanciación ahora o por lo menos empezar a levantar la mano y decir, oye, pues tenemos que revisar esto y como decías tú en varias diapositivas, pues no tiene por qué ser solo a través de dinero nuevo, sino que puede ser a través de revisión de negocio, de venta de una filial, o sea, en fin, que una empresa no es solamente el pedir financiación nueva o refinanciarse de largo plazo, sino que hay muchas otras fuentes internas, como tú bien decías, de ingresos que pueden verdaderamente cumplir esa labor, ¿no? Pero bueno, no sé, nos vamos en esta situación que con todas las proyecciones económicas de 2021, si lo ves, parece que todo está ligado al hito del tema de la vacunación, que leyendo al FMI, la verdad es que y a todos los organismos internacionales prácticamente solo acuden a ese hito, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimos más muy importantes y sobre todo en un país como España, pues la reactivación y el que tengamos visibilidad de que la empresa puede volver a funcionar de una manera normal es vital, y en especial en un país tan importante, el segundo del mundo de turismo. Eso yo creo que es un daño que esperemos que no sea irreversible y que todos los negocios que antes eran pues tremendamente viables no tengan que recurrir a esa 100% de digitalización exclusivo, sino que, oye, somos el país gastronómico número 1 del mundo. Para mí no existe ningún otro país que pueda igualar a la calidad gastronómica nuestra y que volvamos a la senda de la actividad económica nuestra basada pues sobre todo en servicios. Y que, hombre, yo también soy crítico a que España ha perdido una gran parte de su industria en los últimos 30-40 años, que ojalá que hubiera políticas de favorecer más el crecimiento vía la potenciación de nuestra industria como antiguamente teníamos, y que además, bueno, pues yo creo que también es una oportunidad de generar empresa nueva, más potente, pero sin dañar la que ya existía y que era el sostén de la economía y sobre todo una economía basada mucho en el autónomo y en la pequeña microempresa, ¿no? Que eso siempre ha sido España, ¿no? No sé si hay más preguntas, pero o quieres tú hacer una última reflexión y antes de agradecer a todos los que han estado con nosotros, pero si quieres, Gonzalo, apuntar algo más, pues encantado. Nada, yo creo que tú has concluido muy bien, ¿no? Yo coincido contigo en tus conclusiones, ¿no? Daros las gracias por invitarme a participar y agradecer también a todo el mundo que ha asistido y hoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que ha sido muy ilustrativo. Yo creo que todo el proceso de cómo abordar una refinanciación, de cómo estamos y cómo es la situación a día de hoy, de lo que pueden esperar las empresas. Esperemos mañana ver la decisión, de que todo eso forma parte
esa revisión continua de que las perspectivas, bueno, a pesar de que sea, como decíamos, un crecimiento del 5, del 5,5, del 6, venimos de una caída excesivamente pronunciada del PIB y que probablemente costará el 2022 o incluso comienzos del 23 para recuperar esa... Pero bueno, que esperemos que sea realidad y que salgamos más reforzados y no con tanta deuda, que la verdad es que hay que devolverla y eso no va a ser fácil en medio de una incertidumbre tan alta, ¿no? Pero agradecer a la Cámara y a Liberbank por la libertad de organizar esta jornada de nuevo y que nos veremos la semana que viene en la siguiente, que es como diga, pero cómo abordar no una refinanciación, sino una ronda de capital, que también es otra vía de financiación importante, que bueno, no lo hemos comentado, puesto que es, pero vamos, que lo hemos mencionado muy ligeramente, pero evidentemente es obvio que también las empresas pues tendrán ese recurso y ese recurso es muy importante, la entrada de dinero y de financiación vía capital. Eso será la semana que viene. Así que, Alicia, si quieres terminar. Sí, nada, simplemente daros las gracias a todos y todas, a ponentes, asistentes, y era un poco decir, animar a los asistentes a que se unan con nosotros la semana que viene, el próximo jueves, que seguramente sea tan interesante como esta. Y nada, gracias a todos y hasta el jueves que viene. Pues hasta pronto. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta Gracias a luego. todos. Chao. Gracias.